Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una chaqueta de ante como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratuitos en el blog www.omar-my-diy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Esta chaqueta tiene muchos patrones. Para la espalda tiene una espalda central, un bajo de espalda central y laterales para la espalda. Luego tiene un delantero central y un delantero lateral y dos piezas para las mangas. Y todos ellos se van a unir para formar el puzzle que forma esta chaqueta. El tipo de tela que yo he elegido para esta chaqueta es una antelina, que es una especie de como pelito de melocotón. Al tener este pelito, siempre que tengamos este tipo de telas, lo primero que tenemos que hacer es saber para dónde va la dirección del pelo. Y esto se sabe peinándola un poquito con la mano. Ya nos vamos a dar cuenta hacia dónde va el derecho y hacia dónde el revés del pelo. Extendemos bien la tela sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del pelo de la tela. Vamos a ir colocando todas las piezas de la chaqueta en la dirección del hilo, como estáis viendo, de tal forma que quede un espacio entre un patrón y otro suficiente para dejarle margen de costura. Yo lo que he hecho es ir cuadrando las piezas en la tela doblada como he ido pudiendo, y la única pieza que tiene que coincidir con la doblez de la tela es esta pequeñita que estáis viendo, que tiene que coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, pero el resto de piezas los vamos a ir cuadrando como estáis viendo, dejando suficiente margen de costura entre patrón y patrón. Finalmente recortaremos todas las piezas de patrón a 1 centímetro aproximadamente de su contorno. Vamos a comenzar a coser y para ello las primeras piezas que vamos a unir de la chaqueta son las espaldas centrales, es decir, cogemos el patrón que hemos cortado que pone espalda central, lo dejamos tal cual lo hemos cortado con los derechos de ambas telas enfrentados y vamos a coser por el centro, es decir, por la línea que estáis viendo, uniendo así ambas espaldas centrales. Como esta chaqueta no tiene terminaciones específicamente, es decir, no va cosido con un bies o terminado con alguna plantilla, las costuras hay que rematarlas bien tanto al inicio como al final de la misma. Es decir, que en todas las costuras, aunque no lo diga a continuación durante el vídeo, tenemos que rematar bien, porque si no, si se nos abre la costura, se nos estará rompiendo la chaqueta por la costura. Vamos a unir ahora la espalda central con la pieza del bajo de la espalda, esa pieza que habíamos cortado justo en la doblez de la tela. Hacemos un piquete para marcar el centro de esta pieza en la parte superior y vamos a colocarla como estáis viendo con los derechos de ambas telas enfrentados y vamos a coserla uniendo la espalda central superior con esta pieza que es la que va en el bajo de la espalda. Para coser todo este tipo de piezas o de patrones que tienen que ir bien centrados, yo os recomiendo, y siempre lo pongo como un truco de costura en los vídeos, es que cosamos desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia el otro extremo. De esta manera no se nos van a descuadrar los patrones. Además que este tipo de tela lleva un poco de elastán, es decir, es un poquito elástica, entonces debemos coserla a su ser, no podemos estirarla o tirar de ella o forzarla bajo ningún concepto, si no se nos van a descuadrar las piezas. A continuación uniremos las espaldas laterales a nuestra espalda central. Ya veis que esto es un poco como montar un puzzle. En realidad solamente vamos a ir cosiendo las piezas del patrón y no tiene ninguna ciencia.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las piezas van unidas siempre enfrentando los derechos de las telas, como estáis viendo, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente de los bordes de la tela. Cosemos los laterales a la espalda por ambos lados, con los derechos enfrentados y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tenéis que ver cómo va quedando nuestra chaqueta, tiene que tener esta forma, si no es que os estáis confundiendo de patrón. Ahora vamos a unir los centros delanteros con los laterales delanteros, que son estas piezas que estáis viendo. Los vamos a unir como hemos estado haciendo con la espalda, con los derechos de las telas enfrentados, haciendo coincidir bien los bordes de las telas y ayudándonos con las manos o con algún alfiler, podemos ir uniendo con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Uniremos ahora los costados o laterales de nuestra chaqueta, colocando la espalda con el derecho hacia arriba y los delanteros con el derecho hacia abajo, haciéndolos coincidir tanto por los hombros como por los laterales o costados. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos ahora con las mangas. Estas se montan de manera independiente y con estas dos piezas que estáis viendo. Vamos a unir las piezas por donde os indico en el vídeo y también lo tenéis en el patrón, con los derechos de las telas enfrentados y con una costura lineal sencilla a 1 centímetro del borde de la tela. Las uniremos por ambos lados, como estáis viendo, y de esta manera nos van a quedar totalmente cerradas. Este aspecto deben de tener nuestras mangas. Le damos la vuelta y las colocamos del derecho. Y ahora voy a intentar explicaros cómo se monta este tipo de mangas en el cuerpo ya cerrado. A ver si lo veis bien, porque no sé si en el vídeo se ve a la perfección. Lo que tenemos que hacer es colocar el cuerpo del derecho sobre una superficie plana, como estáis viendo. Luego colocamos la manga del derecho también, y esa manga la vamos a introducir en el hueco que viene para ella. De esta manera van a quedar los derechos de tela, manga y cuerpo enfrentados. Si doblásemos la manga por la mitad tendría este aspecto. Bueno, pues la parte más alta va a la costura del hombro. La parte que estáis viendo a la peineta más baja va a la costura del costado o lateral. Este sería la manga vista desde el derecho. Y la manga vista del revés es de esta forma, con esta costura central que va a ir a la espalda. Por eso vamos a ver qué manga corresponde a cada lado. Y con estas pequeñas indicaciones o guías vamos a colocar la manga en el hueco del cuerpo que viene para ella. Vamos a hacer coincidir las costuras de la espalda. Y si no nos coincide tampoco os amarguéis, no tiene por qué coincidir exactamente con esta costura. Pero lo que sí que nos va a quedar es la parte más alta en el hombro, en la costura del hombro, la parte más baja en la costura del costado o lateral y esa costura que se ve desde el revés hacia la espalda. Eso es lo importante. Alfilereamos todo el hueco o hilvanamos. Yo he preferido alfilerear porque esta tela tampoco, bueno, pues es más difícil de hilvanar. Si os fijáis bien en el vídeo, yo lo primero que fijo en este tipo de mangas es la parte de abajo de la manga, es decir, la parte que va al costado, en la sisa, en lo que es el sobaquillo, digamos. Hago como la mitad de la manga bien ajustada y la parte superior o de la peineta, la que va al hombro, la hago más tarde porque esta sí que la ajusto y la puedo embeber un poco, es decir, la ajusto embebiéndola. Es que embeber, la palabra embeber en costura es como fruncir un poco, pero sin llegar a ser fruncido. Es un poco ajustar esta parte de la manga con un poquito de vuelo.
Y una vez que la tenemos alfilereada la vamos a coser por todo el contorno, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tendremos mucho cuidado en no estirar la tela para que se nos ajuste perfectamente nuestra manga al hueco. Y una vez que ya lo tenemos totalmente terminado, nuestra manga está cosida perfectamente al cuerpo, vamos a repasar con una tijera bien afilada el bajo. Si queremos nos lo podemos probar y ajustar el bajo al gusto, o si no podemos repasarlo tal cual, con esas pequeñas, digamos, desigualdades que se han ido quedando por que son patrones o piezas de patrón. Yo lo voy a dejar así. Se puede hacer dobladillo, pero en este tipo de tela, pues al no deshilacharse y al ser una tela que te permite hacer este tipo de cosas, la podemos dejar así tal cual. Las mangas sí que es verdad que le he hecho un pequeño dobladillo con una cinta adhesiva de doble cara que no necesita ni plancha ni necesita nada. Esto lo he hecho, bueno, un poco por gusto, porque también podemos dejar la manga tal cual. Como ya os dije en el stories de Instagram, básicamente cuando queremos hacer el bajo de la manga nos la tenemos que probar la chaqueta, doblar el brazo en 90 grados y ahí, a partir de ahí cogemos o ajustamos el bajo de la manga. Y ya tendríamos nuestra chaqueta totalmente terminada. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.